para poder hacer este ejercicio de catching up, de poder alcanzarlos. De poder alcanzarlos. Vamos por favor a la lámina 12, donde, claro, ahí lo que planteas es el tema de si es que es rentable invertir en innovación. Sí. Claro. Ese está bien, sí. Sí. Mira, te explico. Uno de los temas que uno se plantea siempre desde el punto de vista de política económica, cuando analiza una situación donde uno tiene una brecha tan grande, una brecha en inversión, en I+D o en innovación de 4 veces con respecto a lo que sería un país desarrollado, es decir, es realmente, ¿cómo puedo entender yo una brecha tan grande, digamos? A lo mejor, digamos, está bien que haya una brecha grande, si es que esta inversión no es rentable. Entonces, para poder justificar una política, no solamente la brecha por sí sola no es suficiente. Yo tengo que demostrar también que esa inversión en mi país tiene una tasa de retorno más alta que en los países que invierten mucho. Entonces, miro los precios también. Y lo que hicimos en nuestro caso fue mirar cómo le va a las empresas en América Latina. Estos son datos de las encuestas empresariales del Banco Mundial. ¿Cómo le va a las empresas de América Latina cuando invierten en innovación? Realmente ganan en productividad y lo que nosotros encontramos son ganancias muy importantes. Una empresa mediana, o sea, una empresa que no es la mejor de la economía ni es la peor. Una empresa típica, cuando invierte en innovación, puede tener aumentos de productividad del 30%, lo cual, digamos, son retornos sumamente importantes y en algunos casos por encima de lo que uno encuentra en una misma empresa en un país desarrollado. Entonces ahí sí uno puede cerrar el argumento y decir, invierto poco de algo que es muy rentable, estamos en una economía de mercado. ¿Por qué los actores privados no están invirtiendo? Están perdiendo una oportunidad de oro. Es porque debe haber obstáculos, fallas que inhiben esa inversión. Y es ahí donde aparece el rol para las políticas públicas. Vamos a la lámina 14, que creo que está relacionado con lo que has planteado, que es la falta el problema de financiamiento, justamente por los problemas que mencionabas antes. Sí. La siguiente... Sí, este es un ejercicio que hicimos para Chile, porque Chile sí levanta desde hace bastante tiempo, desde mediados de los 90, estadísticas confiables, relativamente confiables del comportamiento innovador de las empresas. Perú está haciendo su primer ejercicio justo ahora, entonces es un poco... Lo que encontramos en el caso de Chile fue que efectivamente existe una subinversión en innovación importante por problemas asociados a la falta de acceso a financiamiento. Pero justamente también por eso que decías hace un momento, que no hay cómo garantizar... Porque no hay cómo garantizar, porque hay un problema de asimetría de información. O sea, yo soy el innovador, yo tengo una idea clara de qué es lo que quiero hacer, pero comunicar esa idea y que el banco me entienda sobre lo que se trata, digamos, el sistema financiero que se ha ido desarrollando en los últimos años todavía está trabajando con proyectos de inversión que son demasiados tradicionales, o sea, financiamiento de capital de trabajo, compra de una máquina, cosas que forman parte del negocio histórico de ellos, el negocio regular de ellos. Cuando viene una inversión en innovación, es básicamente una nueva área de negocio de la cual no saben. Y eso genera estos problemas de asimetría de información que dice, bueno, está bien, no sé qué es lo que vas a hacer, pero te creo si me traes una garantía. Bueno, pero tampoco tengo una garantía porque esta inversión es intangible. Entonces aparece este problema. Lo que encontramos en el caso de Chile, que tiene un sistema financiero y mucho más desarrollado que en el caso del Perú, es que las tasas de innovación de la economía chilena se podrían duplicar o triplicar si uno hiciera un ejercicio de laboratorio, que es eliminar las restricciones financieras. Eso te da una idea de la magnitud del problema. Lo que sí es interesante del problema de Chile es que encontramos que estos problemas de acceso al financiamiento no son homogéneos según el tipo de empresa. Son mucho más grandes, lo que uno esperaría, en empresas, por ejemplo, pequeñas, empresas micro y pequeñas empresas. No son grandes en las empresas medianas y grandes, pero sí lo cual era relativamente esperable. Lo que sí era relativamente poco esperable y novedoso fue que encontramos que los problemas eran particularmente más graves en el sector de servicios que en el sector manufacturero. Y es en el sector de servicios donde es aún más intangible la innovación. Todo lo que es intangible tiene problema. Un par de minutos más, por favor, directamente al punto. Hay una parte de la presentación que me parece muy importante para el caso peruano, es esta en la cual comparas la inversión en innovación versus diversificación productiva. Y donde aparentemente coges una serie de países en los cuales hay una relación entre diversificación productiva y mayor innovación. Pero de pronto también encuentras países como Australia,
que no están muy diversificados productivamente, en los cuales hay un alto nivel de innovación. Lo cual es un ejemplo muy importante para el caso del Perú, porque no hay mucha diversificación productiva, pero no estamos aprovechando nuestros recursos naturales para innovar. Explícanos esa parte de la presentación. Digamos, cuando uno ve que existe una brecha tan grande en materia de inversión e innovación, otra pregunta, otra hipótesis que uno se plantea es decir, bueno, ¿no será que hay un problema, que estoy comparando mal, estoy comparando peras con manzanas, es decir, estoy comparando países que tienen determinados sectores que son poco intensivos en innovación con países como los países de la OECD, que son países que tienen sectores productivos muy intensivos en tecnología? Entonces, la estructura productiva en el fondo me está explicando esta diferencia. Lo que nosotros hicimos fue básicamente comparar el país típico de América Latina, con su estructura productiva típica, que está muy orientada a recursos naturales, con un país como Corea. Y claro, la diferencia en inversión es brutal. Y yo diría que en este caso, cuando yo me comparo con Corea, 70% de la diferencia entre ese país típico y Corea tiene que ver con que nuestro sector electrónico es muy chiquito, nuestro sector de tecnología e información también está muy limitado, no tenemos una buena industria farmacéutica, todos estos elementos. No tenemos industria química fuerte. Entonces, bueno, parte de esto tiene que ver con la estructura productiva. Pero ¿qué pasa si comparamos bien? Comparamos peras con peras, es decir, un país típico de América Latina, que es intensivo en recursos naturales, con un país de la OECD, pero que también es intensivo en recursos naturales. Y la comparación la hicimos con Australia. Y nos concentramos en la inversión que hacen las empresas. Y lo que encontramos es que las empresas del país típico de América Latina invierten en innovación algo así como 0.2% del valor agregado. Mientras que las empresas típicas de Australia en los mismos sectores se invierten cerca del 1%. Es decir, comparando cosas comparables, tenemos una brecha de 5 veces, lo cual es una señal muy clara de que no estamos aprovechando el potencial que tienen nuestros recursos naturales, porque no estamos haciendo las suficientes inversiones en innovación en los sectores intensivos en recursos naturales para que tengamos procesos productivos más eficientes, que sean ambientalmente más sostenibles y para que tengamos también nuevos productos y servicios alrededor de los recursos naturales. Ahora, eso me lleva a una pregunta final y que está planteada en la presentación, que es el tema de las políticas de industrialización. Porque una de las cosas que se discute en el Perú es si la diversificación productiva debe ir acompañada de políticas transversales, o sea, tú limpias la cancha para todos y los empresarios o el mercado decide dónde vas, o si requieres políticas sectoriales específicas. Entonces, claro, cuando leí lo del caso de Australia, me pregunté, ¿en Australia ha pasado eso porque se implementó políticas sectoriales específicas para aquellos sectores en los cuales hay una ventaja competitiva, o el mercado ha generado naturalmente esta realidad? Hay varias respuestas, porque son varias preguntas. En el caso de Australia, ellos sí siguieron políticas fundamentalmente horizontales, pero hicieron políticas que permitieron desarrollar tecnología, conocimiento, innovación en sectores de recursos naturales con nuevos modelos institucionales, por ejemplo, los que ellos llaman Collaborative Research Centers, que son centros de investigación que operan en distintos sectores intensivos de recursos naturales, combinando la universidad, combinando con el sector productivo para producir nuevas variedades de cultivos o producir nuevas técnicas o nuevos productos para el sector minero. Esos son inversiones en políticas públicas en sectores intensivos de recursos naturales que Australia ha tenido desde hace 40 años y que nosotros estamos empezando a discutir ahora. En la región hace 20 años, en Perú ahora, digamos. Entonces tenemos un rezago en desarrollo institucional para la implementación de políticas públicas en los sectores intensivos de recursos naturales importante. Lo bueno es que estamos empezando a darnos cuenta del problema y a tratar de hacer el catching up. Con respecto a políticas industriales, o mejor dicho, cómo hacer políticas industriales. Si hay que ir por el lado horizontal, hay que ir por el lado vertical. Las políticas horizontales tienen una gran ventaja, que es que tú dejas que el mercado un poco decida y básicamente todo el espacio productivo se explora. La limitación que tiene las políticas horizontales es que muchas veces, para que los sectores se hagan más productivos, se requieren bienes públicos que son muy específicos al sector.
Y eso requiere, digamos, una intervención focalizada en el sector. O sea, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en el sector de la exportación de flores y voy a necesitar, por ejemplo, un sistema un sistema de control de sanidad vegetal y de cadena de frío que es específico para las flores. Y no va a funcionar para el sector software. El programador de software no le sirve mucho una cadena de frío, digamos. Entonces, necesariamente tú tienes que tener en tu matriz de instrumentos de políticas las dos cosas. También es cierto que la forma de intervenir es diferente. Existen diferentes formas de intervenir, por así decirlo, que te permitan potenciar la revelación de los problemas que existen en cada uno de los sectores y minimizando los problemas tradicionales que tienen las políticas industriales, que es que te capturen empresarios que en realidad no quieren innovar, sino que les interesa la renta. Exacto, que es un problema en América Latina. Que es un problema histórico en América Latina y que es un poco la culpa de que muchas veces estas políticas tienen una mala reputación. De nuevo, el desarrollo institucional es el que te permite a ti generar los contrapesos para hacer una buena política institucional, una buena política industrial. Bien, Gustavo, muchas gracias. Muy interesante, sobre todo esta última parte que es muy importante para un país como el Perú que está discutiendo ese tipo de temas en ese momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación. Muy bien, a la orden. Bien, vamos a la pausa y cuando regresemos, Juan Manuel Castillo, director de Petroperú, para que nos comente, nos cuente, hasta donde él quiera, los entretelones de estas discrepancias que hay en torno al plan quinquenal y la modernización y ampliación de la refinería de Talara. Regresamos.